Buenas tardes, hermanos. Pues quisiera darles la bienvenida a este culto de oración y de estudio bíblico. Retomamos los cultos tras la parada de enero y me gustaría empezar leyendo los 3 primeros versículos del Salmo 40, que dicen lo siguiente. Con paciencia esperé que el Señor me ayudara, y Él se fijó en mí y oyó mi clamor. Me sacó del foso de desesperación, del lodo y del fango. Puso mis pies sobre suelo firme, y a medida que yo caminaba me estabilizó. Me dio un canto nuevo para entonar, un himno de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán lo que Él hizo y quedarán asombrados. Pondrán su confianza en el Señor. Pues este es el espíritu con el que queremos empezar el culto. Un Señor que nos escucha, un Señor que nos oye, incluso en los momentos en los que estamos ofuscados o desesperados, o las emociones nos embargan y no sabemos ni cómo pensar. Un Dios que nos va a llevar hasta sus pies y nos va a enseñar lo que Él ha hecho y sus maravillas, y que nos va a guiar a tener esa confianza en Él y ese descanso. Pues en el mes de enero tuvimos el privilegio de escuchar las charlas de Jonathan Dawson, que trataban de el Dios que rescata de la esclavitud. Y fueron de mucho provecho. Yo les animo, si no las han podido oír, no las pudieron oír en su momento, a que las escuchen. Están colgadas en YouTube. Y reflexionando sobre este tema, algo que me chocaba mucho es el poder liberarse de verdad en el sentido de servir al Señor sin tener la presión laboral, ¿no? Que muchas veces nos ocupa prácticamente todo nuestro tiempo, ¿no? Sí, entonces encontré en Lucas unas palabras que venían a reafirmar lo que habíamos visto en las charlas, ¿no? Y que dicen lo siguiente: no se inquieten por lo que van a comer o por lo que van a beber. No se preocupen por esas cosas. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos en todo el mundo, pero su Padre ya conoce sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y Él les dará todo lo que necesitan. Es decir, que el Señor nos está animando de verdad a que pongamos la adoración del Señor por delante, a que lo busquemos a Él, busquemos su voluntad, busquemos llevar el reino de Dios a los lugares que Él nos lleve, por encima de las cuestiones económicas. Es decir, que Él lo que dice es que nos va a proveer una vez que nosotros pongamos nuestra mira, nuestro esfuerzo, nuestra voluntad en servirle a Él. Entonces Él, desde este punto de vista, nos ha hecho libres para eso. Podemos estar descansados en Él. Y eso es algo que de verdad que me produjo mucha liberación, tanto mental como espiritual. El saber que el Señor ya había provisto de esto y que podemos centrarnos realmente en servirle sin estar preocupados excesivamente o de una manera ansiosa por estos temas. Y es un pensamiento que les quería compartir y que tiene que ver también con la idea que nos transmitió nuestro pastor Pepe sobre como lema de lo que debería ser este año, ¿no? Que decía Filipenses 1:21, ¿no? Que dice lo siguiente: pues para mí el vivir significa vivir para Cristo y el morir es aún mejor. Es decir, que toda nuestra vida debería estar regida por el conocimiento del Señor y por hacer su voluntad, más allá de nuestros miedos o
nuestras necesidades que ya el Señor ha dicho que nos las va a cubrir. Pues vamos ahora con el estudio bíblico y en este caso vamos a seguir con Introducción a la Teología Sistemática y vamos a abordar el tema de la doctrina de la Palabra de Dios. Esta semana concretamente vamos a responder a dos preguntas. ¿A qué nos referimos con la Palabra de Dios y cuáles son las diferentes formas de la Palabra de Dios? El culto o el estudio lo va a llevar a cabo nuestro hermano Pepe y los textos con los que vamos a estar tratando son los siguientes. Juan 1.1, Génesis 1.3, Génesis 2.16 al 17, Deuteronomio 18.18 y Éxodo 31.18. Yo los voy a leer en la versión NTV y dice así. Juan 1.1. En el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Génesis 1.3 dice lo siguiente. Entonces Dios dijo, que haya luz, y hubo luz. Génesis 2.16 al 17 dice, pero el Señor Dios les advirtió, puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. El siguiente texto sería Deuteronomio 18:18, que dice, levantaré un profeta como tú de entre sus hermanos israelitas. Pondré mis palabras en su boca y él dirá al pueblo todo lo que yo le ordene. Y por último, Éxodo 31:18, que dice lo siguiente. Cuando el Señor terminó de hablar con Moisés, en el monte Sinaí le dio las 2 tablas de piedra grabadas con las condiciones del pacto, escritas por el dedo de Dios. Pues vamos a orar para poner este estudio en las manos del Señor y también por nuestro hermano Pepe. Gracias, Señor, por tu palabra, por lo que tenemos que aprender, Señor, de ella. Gracias por la preparación que ha hecho nuestro hermano y te ruego que tú nos ayudes a entender aquello que tienes para nosotros, Señor, aquellas cuestiones que son importantes, Señor, para que podamos distinguir la importancia de tu palabra, Padre. En el nombre de tu Hijo, amén. Pues empezamos. Y empezamos con la primera pregunta que hemos planteado acerca de la palabra de Dios. ¿Cuáles son las diferentes formas de la palabra de Dios? ¿A qué nos podemos estar refiriendo cuando hablamos de la palabra de Dios? En realidad, en la Biblia, esa frase toma diferentes significados y es útil distinguir los diferentes significados y sentidos que se le da en la Biblia cuando se habla de la palabra de Dios. El primero es el verbo de Dios como persona, Jesucristo. El primer sentido que vamos a abordar es cuando se hace referencia en la Biblia al Hijo de Dios como el verbo de Dios o la palabra de Dios, que en la Nueva Traducción lo traduce como la palabra de Dios, ya que se puede traducir de ambas formas. Por ejemplo, en Apocalipsis 19:13, Juan ve al Señor Jesús resucitado en el cielo y dice, y su nombre es el Verbo de Dios. Y su título era la palabra de Dios, en la Nueva Traducción Viviente. De modo similar al principio del Evangelio de Juan, leemos, en el principio existía el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. En el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios, como leemos en la Nueva Traducción Viviente. Y está claro que Juan aquí está hablando del Hijo de Dios, porque en el versículo 14 dice lo siguiente, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria,
gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. También en 1 Juan 1:1 hace referencia a Jesús como el verbo de vida o palabra de vida, lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que han palpado nuestras manos acerca del verbo de vida. Estos versículos que hemos leído son los únicos casos en que la Biblia se refiere al Hijo de Dios como el verbo, la palabra o el verbo de vida o la palabra de Dios. Así que este uso no es muy común, pero sí indica que entre los miembros de la Trinidad es especialmente Dios Hijo, quien en su persona, tanto como en sus palabras, tiene el papel de comunicarnos el carácter de Dios y expresarnos la voluntad de Dios. El segundo punto, la palabra de Dios como recurso de Dios. El segundo sentido que vamos a ver cuando se hace referencia a la palabra de Dios en la Biblia es como discurso de Dios. Y aquí encontramos 4 formatos. Los decretos de Dios, Dios comunicándose de forma personal, la palabra de Dios como discurso pronunciada por labios humanos y la palabra de Dios en forma escrita, lo que conocemos como Biblia. En primer lugar, los decretos de Dios. Hay ocasiones que las palabras de Dios toman forma de poderosos decretos, órdenes, resoluciones, que hacen que sucedan eventos o incluso hacen que las cosas lleguen a existir. Vente conmigo a Génesis 1, capítulo 3. Y dijo Dios, sea la luz, y hubo luz. Dios incluso creó el mundo animal mediante la poderosa palabra. Lo encontramos un poquito más adelante en Génesis 1, 24. Entonces dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, ganados, reptiles y bestias de la tierra según su género. Y fue así. Y es por eso que el salmista puede decir en el Salmo 33, 6 lo siguiente: por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo su ejército por el aliento de su boca. A estas palabras poderosas y creadoras de Dios a menudo se les llama los decretos de Dios. Un decreto de Dios es una palabra de Dios que hace que algo ocurra. Esos decretos de Dios incluyen no solo los eventos de la creación, sino también la existencia continuada de las cosas. Acércate conmigo a Hebreos 1:3 y leamos juntos. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Con esto hemos visto el primer formato de la palabra de Dios como discurso de Dios, que son los decretos de Dios. Ahora vamos a ver el segundo formato que encontramos en la Biblia, que son las palabras de Dios comunicándose de forma personal. A veces Dios se comunica con personas en la tierra, hablándoles directamente. Grudem, en su teología sistemática, las llama palabras de Dios de comunicación personal. Seguro que si lo piensas un poco, te viene algún ejemplo a la cabeza. Por ejemplo, cuando Dios le habló a Adán en Génesis 2, 16 al 17. Y ordenó el Señor Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. ¿Tienes otro ejemplo en la cabeza? Pues efectivamente, cuando Dios da a su pueblo directamente los 10 mandamientos, en Éxodo 20, del 1 al 3. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí. ¿Te viene algún ejemplo en el Nuevo Testamento a la cabeza?
el bautismo de Jesús. Por ejemplo, en Mateo 3:17. Y aquí se oyó una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Te animo a que puedas pensar en otros ejemplos de palabras de Dios comunicándose directamente y las apuntes. En estos ejemplos que hemos visto y otros que no hemos nombrado, donde Dios pronunció palabras de comunicación personal a personas, fue claro que para los que las oyeron, que eran de verdad palabras de Dios. Estaban oyendo la misma voz de Dios y por consiguiente estaban oyendo palabras que tenían autoridad divina y eran absolutamente dignas de confianza. No creer o desobedecer alguna de estas palabras habría sido no creer o desobedecer a Dios y por consiguiente habría sido pecado. Y vamos ahora al tercer formato de la palabra de Dios como discurso de Dios. Palabras de Dios como discurso pronunciadas por labios humanos. Si conocemos un poquillo el Antiguo Testamento, podemos ver cómo Dios llama a profetas por medio de los cuales Él habla, se comunica. De nuevo, es evidente que aunque son palabras humanas, dichas en lenguaje humano ordinario por seres humanos normales, la autoridad y veracidad de estas palabras de ninguna manera queda disminuida. Siguen siendo también palabras de Dios. En este sentido, en Deuteronomio 18, versículos 18 al 20, Dios le dijo a Moisés: un profeta como tú levantaré de entre sus hermanos y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mande. Y sucederá que a cualquiera que no oiga mis palabras, que le ha de hablar en mi nombre, yo mismo le pediré cuenta. Pero el profeta que hable con presunción en mi nombre una palabra que yo no le haya mandado hablar, o que hable en el nombre de otros dioses, ese profeta morirá. Y encontramos otros ejemplos en lo que Dios habla por medio de profetas. Por ejemplo, Jeremías 1, 7 al 9, Éxodo 4, 12, número 22, 38, 1 Samuel 15, 3 y otros que te animo a que puedas buscar y leerlo. Y con esto en mente, a cualquiera que dijera hablar por él, Señor, pero no hubiera recibido un mensaje de él, se le castigaba severamente, como podemos leer en Deuteronomio 18, 20 al 22. Pero el profeta que hable con presunción en mi nombre una palabra que yo no le haya mandado hablar, o que hable en el nombre de otros dioses, ese profeta morirá. Y si dices en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que el Señor no ha hablado? Cuando un profeta hable en el nombre del Señor, si la cosa no acontece ni se cumple, esa es la palabra que el Señor no ha hablado. Con presunción la ha hablado el profeta, no tendrás temor de él. Y otro texto a este respecto que puedes apuntar para leer en otro momento es Ezequiel 13, 1 al 7. Te animo a que lo puedas apuntar. Así que las palabras de Dios habladas por labios humanos se consideraban como la misma autoridad y verdadera como las palabras de Dios de comunicación personal. No había disminución de autoridad de estas palabras cuando eran dichas mediante labios humanos. No creer o desobedecer alguna de estas era no creer o desobedecer a Dios mismo. Y llegamos al cuarto formato de la palabra de Dios como discurso de Dios. Palabras de Dios en forma escrita, lo que conocemos como la Biblia. Además de las palabras de Dios en forma de decreto, de las palabras de Dios en forma de comunicación personal y de las palabras de Dios dichas por labios de seres humanos, también encontramos las Escrituras, varios casos en los que las palabras de Dios fueron puestas de forma escrita. El primer caso de esto se halla en la narración de la entrega de las 2 tablas de piedra en la que estaban los 10 mandamientos. Vamos conmigo
a Éxodo 31, 18. Y cuando terminó de hablar con Moisés sobre el monte Sinaí, le dio las 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas por el dedo de Dios. Y seguimos leyendo en Éxodo 32, 16. Y las tablas eran obra de Dios y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Ahora acompáñame hasta Deuteronomio 31, 9 al 13, para ver el lugar que fue cogiendo esta palabra escrita entre el pueblo de Dios. Y escribió Moisés esta ley y la dio a los sacerdotes, hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto del Señor, y a todos los ancianos de Israel. Entonces Moisés les ordenó diciendo: al fin de cada 7 años, durante el tiempo del año de la remisión de deuda, en la fiesta de los tabernáculos, cuando todo Israel venga a presentarse delante del Señor, tu Dios, en el lugar que le escoja, leerás esta ley delante de todo Israel, a oídos de ellos. Congrega al pueblo, hombres, mujeres y niños, y al forastero que está en tu ciudad, para que escuchen, aprendan a temer al Señor tu Dios y cuiden de observar todas las palabras de esta ley. Y sus hijos, que no la conocen, la oirán y aprenderán a temer al Señor vuestro Dios, mientras viváis en la tierra a donde vosotros vais, cruzando al otro lado del Jordán para poseerla. Y si seguimos leyendo, podemos ver cómo este libro escrito por Moisés fue luego depositado junto al arca del pacto. Acompáñame ahora a Deuteronomio 31, 24 al 26. Y sucedió que cuando Moisés terminó de escribir las palabras de esta ley en un libro, hasta su conclusión, Moisés ordenó a los levitas que llevaban el arca del pacto del Señor diciendo: tomad este libro de la ley y colocadlo junto al arca del pacto del Señor vuestro Dios, para que permanezca allí como testigo contra vosotros. Más adelante, este libro fue creciendo, añadiéndose posteriormente más palabras de Dios, como vemos en el caso de Josué. Vete ahora al libro de Josué, capítulo 24, versículo 26. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios. Josué 24, 26. En este sentido, también vemos que Dios le ordenó a Isaías lo siguiente, en Isaías 38. Ahora ve, escríbelo en una tablilla delante de ellos y grábalo en un rollo para que sirva en el día postrero como testigo para siempre. Y también le dijo a Jeremías, en Jeremías 32, así dice el Señor, Dios de Israel, escribe en un libro todas las palabras que te he hablado. Y no solamente una vez, sino vemos que se lo repiten textos como Jeremías 36, 2 al 4, 27, 31 y 51, 60. Y no solamente en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento Jesús les promete a sus discípulos que el Espíritu Santo les hará recordar las palabras que Él, Jesús, había dicho anteriormente. Acompáñame a Juan 14, 26 y a Juan 16, 12 al 13. Vale la pena que lo podamos leer. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis soportar. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga, y os hará saber lo que habrá de venir. Juan 16, 12 al 13. Y si avanzamos en el Nuevo Testamento, podemos ver cómo Pablo puede decir que las mismas palabras que escribe a los Corintios son mandatos del Señor. 1 Corintios 14, 37. Y como Pedro lo ratifica también en 2 de Pedro 3, versículo 2, para que recordéis las palabras dichas de antemano por los santos profetas y el mandamiento del Señor y el Salvador declarado por vuestros apóstoles. Es fácil darse cuenta
que estas palabras pretenden, con todo, ser palabras del mismo Dios, aunque son escritas en su mayoría por seres humanos y siempre, claro está, en un lenguaje humano. Con todo, tienen toda la autoridad y verdad de Dios. Desobedecerlas o no creerlas es un pecado serio y tiene consecuencias. El que podamos tener la palabra de Dios por escrito tiene muchos beneficios y es de bendición para nosotros. Primero, la palabra de Dios se conserva de una manera más precisa para las siguientes generaciones, si está por escrito. Depender de la memoria, de la repetición, de la tradición oral, es un método menos confiable de preservar las palabras a través de la historia, que lo que es ponerlas por escrito. Hay una diferencia enorme. Segundo, la oportunidad de poder leer las palabras todas las veces que lo necesitemos. Esas palabras que están por escrito permite estudiarlas, permite el debate cuidadoso, lo que conduce también a una mejor comprensión y obediencia más completa. En tercer lugar, las palabras de Dios por escrito están accesibles a muchas más personas que cuando se preservan meramente mediante la memoria o la repetición oral. Puedes estudiarlas, profundizar en ellas en cualquier momento y también cualquier persona, y no están limitadas en accesibilidad a los que las han memorizado y los que pueden estar presentes cuando se repiten oralmente, sino que cuando tengas el momento y la oportunidad te puedes acercar a ellas y leerlas. De este modo, la confiabilidad, permanencia, la accesibilidad de la forma en que se preservan las palabras de Dios se mejora muchísimo cuando se ponen por escrito. Sin embargo, no hay ninguna indicación de que disminuya su autoridad y su veracidad. Por eso es una bendición y es un regalo de Dios poder disponer de su palabra por escrito en nuestras Biblias. Y lo es, y tenemos que ser conscientes de esa realidad y agradecerle a Dios que podemos disponer de su palabra de una manera cercana, de una manera diaria, que somos capaces de leerla, de comprenderla, de estudiarla, de conocerla mejor. Y en esta tarde hemos respondido a la pregunta: ¿cuáles son las diferentes formas de la palabra de Dios? ¿A qué nos podemos estar refiriendo cuando hablamos de la palabra de Dios? Y creo que ha quedado claro y ha sido muy bueno haber hecho el recorrido por los diferentes versículos que nos han llevado a entenderlo y ser más conscientes de ese regalo enorme que tenemos al podernos acercar cada día a la palabra de Dios. Hemos visto que cuando podemos referirnos a la palabra de Dios, nos referimos, por un lado, a Jesús, a la palabra de vida, por otro lado, a cuando Dios ha hablado de diferentes maneras, por decreto, cuando ha hablado de forma personal, a diferentes seres humanos, cuando ha hablado por medio de los profetas y cuando su palabra ha quedado registrada de manera escrita. Así que tener esto en cuenta creo que tiene mucho sentido. El próximo jueves continuaremos haciendo un repaso de lo que acabamos de ver hoy y comenzaremos con la siguiente pregunta que nos estamos planteando acerca de este tema de la doctrina de la palabra de Dios y que tiene que ver con el canon de las Escrituras. ¿Qué pertenece y qué no pertenece a la Biblia? Pues quisiera terminar este espacio dando las gracias a Pepe por su preparación y deseando que podamos meditar sobre ello y sacarle el máximo partido, ¿verdad? También con las palabras que dicen en el Salmo 67, versículo 1,
Que Dios tenga misericordia y nos bendiga, que su rostro nos sonría con favor. Que sea así a lo largo de lo que queda de semana y que podamos fortalecernos en Él y disfrutar de su presencia.